La historia comienza siguiendo los pasos de White Earps, un pistolero peligroso que sobrevive vendiendo pieles de búfalo y manteniéndose al margen de los problemas ajenos. Hay algo en el que llama la atención desde el primer momento, por razones que aún desconocemos, no prueba el alcohol y se limita a beber café. White agradece la invitación, pero aclara con calma que se quedará con su bebida. No está de humor para conversaciones ni provocaciones y deja claro que lo mejor es que lo deje en paz. Nuestro protagonista le pide amablemente que se quite el cinto con las armas y abandone el bar. No levanta la voz, no lo necesita, su reputación habla por él. Esa misma fama llega a oídos de Larry Dagger, el comisario de Dodge City, quien ve en White la solución a los problemas que están desbordando al pueblo. Forajidos entran cada noche disparando, robando y matando como si no existiera ley alguna. Dagger decide contratarlo, confiando en que alguien como nuestro protagonista puede imponer orden donde otros han fracasado. La primera noche de White como alguacil confirma lo peor. Una banda conocida como los Clement irrumpe en Dodge City a los tiros, burlándose de la autoridad y aprovechándose de su superioridad numérica. No reconocen leyes ni temen consecuencias, se ríen del nuevo comisario, convencidos de que es solo otro hombre que no durará mucho. Pero White no está solo, sus hermanos y algunos amigos lo acompañan, formando una presencia silenciosa pero firme. Es Morgan quien da el primer paso y anuncia las nuevas reglas. Todo visitante deberá entregar sus armas al llegar y nadie podrá andar borracho en público. White completa el mensaje sin rodeos, asegurándoles que, si desobedecen, la ley les otorga el derecho de matarlos. El alguacil avanza con cautela, sabe que cualquier gesto mal calculado puede desatar un tiroteo. Con voz firme, les dice que son bienvenidos a Dodge City, siempre y cuando cooperen, y si no lo hacen, deja claro que no verán el amanecer. Por un instante, el aire se vuelve irrespirable, pero finalmente, el jefe de los Clement desactiva la tensión y acepta las condiciones, pero los problemas no tardarán en volver a Dodge City. En una de esas noches en las que White intenta enseñarles a sus compañeros cómo se impone la ley, les ordena que se ocupen de dos borrachos que aún llevaban armas en los cinturones. Ed Masterson intenta razonar con los hombres, les habla con calma, explicándoles la ley que prohíbe portar armas dentro del pueblo y dándoles la oportunidad de entregarlas sin resistencia. White interviene antes de que la situación escale y le dice a Ed que habla demasiado. Luego se adelanta para desarmar al segundo forajido y en ese instante descubre que el hombre ya sostenía una pequeña pistola oculta en la mano, listo para disparar y acabar con los hermanos Masterson. Más tarde, mientras los borrachos permanecen encerrados en las celdas, Ed no puede evitar comentar que tal vez el forajido tomó el arma después de que White golpeara a su compañero. Insiste en que, con un poco más de diálogo, él mismo los habría desarmado sin necesidad de violencia. White lo escucha sin interrumpirlo, y cuando Ed termina, el alguacil responde con frialdad: si lo que quiere es hablar, entonces debería dedicarse a la política. Nuestro protagonista no siempre fue un hombre peligroso, muy por el contrario, durante años su rasgo más notable fue la amabilidad. Sin embargo, algo ocurrió en su juventud, algo que lo transformó para siempre y dejó una marca imposible de borrar. Cuando era joven vivía con sus padres y sus hermanos en el campo, lejos de los pueblos y de la violencia que se extendía por el territorio. Una tarde, mientras almorzaban en familia, su padre les anuncia que volverán a marcharse hacia el oeste. El destino esta vez es California. La decisión no es impulsiva, buscan alejarse de los peligros que los rodean y empezar de nuevo en tierras menos castigadas por la guerra. Tras varios kilómetros de viaje, Virginia, su madre, le entrega una lista de compras y le pide que vaya al pueblo a conseguir provisiones para poder continuar. El muchacho cumple el encargo sin demoras, y antes de regresar, deciden entrar en una taberna local. Allí, una discusión entre borrachos escala rápidamente, y sin que nadie pueda evitarlo, el conflicto termina en un duelo frente a todo el pueblo. Ambos hombres caen al suelo, heridos, ante la mirada atónita de nuestro protagonista. Es la primera vez que contempla de frente la brutal realidad de aquellos tiempos. Esa noche, su padre se acerca a él y le habla con la misma seriedad con la que años atrás se dirigió a sus hijos mayores antes de que partieran a la guerra. Le explica que a muchos hombres no les importa la ley, al contrario, cuanto mayor sea la maldad que puedan ejercer, mejor para ellos. Y cuando llegue el momento de enfrentarse a hombres así, le dice, no debe dudar, tiene que golpear primero si puede, y cuando golpee, debe hacerlo para matar.
7 años más tarde, White huye a toda velocidad junto a su compañero Dutch, perseguido por un grupo de forajidos que intenta robarles la mercadería que transporta. Dutch responde al ataque descargando todo lo que tiene, pero su puntería deja mucho que desear. Cuando la distancia empieza a acortarse peligrosamente, White le pide a Dutch que apunte al caballo que va delante. A pesar de sus limitaciones, Dutch consigue acertar y el animal cae pesadamente al suelo. El jinete rueda por el polvo y los demás forajidos frenan en seco, obligados a auxiliarlo. Al llegar a su destino, White se encuentra en un campamento donde cientos de trabajadores colocan las vías que darán forma a los nuevos caminos del tren. Allí consigue trabajo no solo como transportista, sino también como árbitro de las peleas que los obreros organizan para apostar y distraerse tras las largas jornadas. En uno de esos combates, White interviene a tiempo y salva la vida del boxeador que estaba perdiendo, evitando que la pelea termine en una tragedia. Mientras la multitud se dispersa, uno de los apostadores se le acerca, furioso por haber perdido su dinero. White no responde, a pesar de todo lo que ha vivido, todavía no cree que la violencia sea la respuesta correcta. Esa misma noche, mientras se distrae entre mesas de pool y algunos juegos de cartas, Red se le acerca para advertirle que Dutch está borracho y que va por ahí diciendo que White le romperá la cara a Ad Ross. Nuestro protagonista escucha el comentario, pero decide no darle importancia y se suma a una partida de cartas como si nada hubiera ocurrido. En medio del juego, Ad Ross aparece frente a él. White le dice que ha escuchado mal, que no busca pelea y que prefiere que cada uno siga su camino, pero Ed no está dispuesto a retroceder y dirige su mano lentamente hacia el arma. White lo derriba con facilidad y le quita el cinto con las armas. Siguiendo el consejo de su padre, actuó primero, sin embargo, todavía conserva algo de la inocencia de aquel joven amable, en lugar de disparar, solo redujo a su adversario. Días más tarde, regresa a la ciudad donde vive, después de varios meses sin verla, se presenta en la casa de su novia con un ramo de flores en la mano. La espera lo tiene nervioso, pero cuando Uriah abre la puerta, queda momentáneamente sin palabras. Mientras se ponen al día, White toma valor y le dice que quiere casarse con ella. La propuesta nace de un impulso honesto, de la certeza de que no quiere seguir su vida sin Uriah a su lado. En uno de esos días lluviosos que invitan al silencio, la lleva a conocer la casa donde imagina que pasarán el resto de sus vidas, el lugar donde formarán una familia. Poco tiempo después cumple su promesa, se casan rodeados de sus seres queridos y comienzan a disfrutar de una vida sencilla en su nuevo hogar, soñando con el hijo que pronto llegará. La felicidad, sin embargo, dura poco. Uriah comienza a enfermarse. Las descompensaciones se vuelven cada vez más frecuentes y una noche, su cuerpo no resiste. El médico del pueblo acude de inmediato y tras examinar los síntomas y las marcas en su cuerpo, pronuncia una palabra que lo cambia todo: tifoidea. Desde ese momento, no se separa de ella, la cuida día y noche, permanece a su lado, intenta aliviar su dolor y calmarla con palabras que ya no alcanzan. Pero la enfermedad avanza sin piedad y finalmente, Uriah fallece. Nuestro protagonista pierde al amor de su vida, y junto a ella, también pierde al hijo que esperaban juntos. Por primera vez, enfrenta una pérdida verdadera, y el dolor lo destroza por dentro y por fuera, dejándolo vacío. Incapaz de seguir en aquel hogar que estaba destinado a su familia, se deshace de la casa. Luego, monta su caballo y se aleja, cabalgando sin rumbo, dejando atrás todo lo que alguna vez creyó que sería su futuro. Refugiado en la bebida, comienza a perderse a sí mismo, duerme en graneros ajenos, roba dinero incluso de aquellos que le extienden una mano y ya no distingue entre necesidad y desprecio por su propia vida. Cuando llega a un nuevo pueblo, vende un caballo que no le pertenece. El comprador lo observa en silencio, consciente de que ese animal ha sido robado, pero aún así concreta el trato sin hacer preguntas. Al caer la noche, consigue descansar por primera vez en mucho tiempo en la habitación de un hotel. Antes del amanecer, el dueño de la granja, aquel que le compró el caballo, llega acompañado por el comisario, lo arrestan y lo encierran en una celda. Horas más tarde, su padre aparece y paga la fianza garantizando que, como abogado, se hará cargo de la defensa de su hijo. Luego le dice la verdad sin rodeos: si el juicio avanza, lo colgarán. Así es como se castiga a los ladrones de caballos. Su padre le pide que se marche, que cabalgue sin mirar atrás y que no vuelva a poner un pie en ese lugar jamás. Tiempo después, White comienza una nueva vida como vendedor de pieles de búfalo. En una de sus transacciones conoce a los hermanos Ed y Bud Masterson, quienes se presentan y le ofrecen trabajar para él como desolladores y White acepta.
Luego de perder a su esposa e hijo, White dejó de beber alcohol, buscando no volver nunca a ese lugar oscuro al que lo llevó la pérdida. Junto a Ed y Bat, inicia su camino recorriendo las llanuras, cazando búfalos y vendiendo sus pieles para sobrevivir. Durante un tiempo el negocio funciona, pero pronto siente que ese rumbo no lo llevará lejos. Impulsado por la necesidad de algo mejor, se despide de los hermanos Masterson y parte hacia Wichita, con la intención de reencontrarse con su hermano James y buscar nuevas oportunidades. Ya instalado en Kansas, consigue trabajo como dealer en una taberna del pueblo, y aunque el sueldo es fijo, la rutina y la dependencia de otros lo incomodan. Al salir a la calle, se cruza con el alcalde y el comisario, quienes le advierten que Rowdy Dobbs está causando problemas en la taberna. Cansado y mal pagado, el comisario decide renunciar antes de enfrentar al borracho. Entonces White, sin pensarlo demasiado, toma su arma, entra al local aprovechando una distracción y logra reducir a Dobbs. Impresionado, el alcalde no duda en nombrarlo alguacil, con un salario de $100 mensuales. Desde ese momento, White impone su propia forma de hacer cumplir la ley junto al comisario Meagher, y poco a poco comienza a forjar la reputación que lo convertirá en un temido pistolero. La visita de su hermano Morgan le trae un breve respiro, lo acompaña al hotel donde se hospeda y le presenta a su joven esposa, Lou. Water. Fiel a su naturaleza inquieta, White acepta el encargo de Larry Dagger para poner orden en Dodge City. Para esta nueva etapa, convoca a sus hermanos y a Ed y Bat Masterson como oficiales, y una vez más asume el rol de guía, enseñándoles cómo tratar con quienes desafían la ley en una ciudad que no da segundas oportunidades. A la mañana siguiente, al despertar en la habitación de Mattie, White se encuentra con Ed y Bat Masterson, quienes le traen una noticia inquietante: el alcalde quiere verlo. Algunos vecinos están incómodos con la forma en que impone la ley, y White entiende de inmediato que Ed llevaba tiempo esperando ocupar su lugar. Poco después pierde el cargo de alguacil, y sin intención de volver atrás, adopta una nueva vida como cazarrecompensas. Ese camino lo conduce hasta Fort Griffin, Texas, donde se reencuentra con John Chansey, el boxeador al que había salvado años atrás. White le confiesa que está tras la pista de Dave Rodobo y necesita información. John le habla entonces de un hombre que podría ayudarlo, el cual le debe varios favores. Así llegan hasta Doug Holliday, un pistolero tan temido como enfermo de tuberculosis. La conversación es tensa, cargada de silencios y miradas, como si cualquier gesto pudiera desatar un tiroteo, pero finalmente White y Doc descubren que comparten un mismo objetivo: encontrar a Dave Rodobo. Tell me about the reward, White. Mientras tanto, Ed asume su nuevo rol como comisario. Una noche, desde detrás del mostrador, el cantinero le hace una seña discreta: algunos clientes están armados. Ed se acerca con calma e intenta convencerlos de que entreguen las armas y respeten la ley. Give it to me! No es el método de White, que los habría reducido sin contemplaciones, pero Ed confía en la palabra. La respuesta es un disparo. Herido, Ed reacciona con rapidez y abate al primer forajido. Cuando el segundo intenta tomar el arma de su compañero, también cae bajo su fuego. Sangrando, Ed camina por la helada calle de Dodge City ante la mirada silenciosa de los vecinos. Bat alcanza a verlo justo a tiempo para sostenerlo, pero su hermano se desploma en sus brazos y muere allí mismo. No pasa mucho tiempo antes de que White reciba una carta con la noticia: Ed ha muerto y la ciudad ha vuelto a convertirse en tierra de nadie. El alcalde de Dodge City le ruega que regrese y retome su puesto como comisario. Sin dudarlo, White vuelve a reunir a sus hermanos y a sus viejos aliados, decidido a llevar el orden de regreso al pueblo. Con nuestro protagonista de regreso, Dodge City recupera lentamente la calma. No pasa mucho tiempo antes de que Doug Holliday aparezca en el pueblo acompañado por su esposa, Kate. Cuando White le pregunta qué lo trae hasta allí, Doc admite que un incidente en Fort Griffin se le fue de las manos y que era un buen momento para marcharse. White le deja claro que en Dodge deberá respetar la ley como cualquiera. Doc, con una media sonrisa, le asegura que no habrá problemas. Aún así, la rutina pronto vuelve a inquietar a White. En una charla con Virgil, le confiesa su intención de mudarse a Tombstone e invertir los ahorros en nuevos negocios. Virgil, escéptico, le pregunta si no ha pensado que quizá lo único para lo que sirven es para ser oficiales. White abate a un forajido, mientras el resto consigue huir entre el caos. Al día siguiente, las esposas de sus hermanos, que nunca le tuvieron demasiada estima, se reúnen con él para dejarle algo en claro: no quieren mudarse. En Dodge están cómodas y le piden que deje de insistir con la idea de arrastrar a sus maridos a otra ciudad. Más tarde, al regresar al hotel, White se topa con una discusión entre Doc y Kate. Intenta calmar los ánimos, pero Doc está demasiado borracho, así que decide enviarlo a descansar. Cuando la noche se aquieta,
vuelve a hablar con él. Doc, vencido por el alcohol y la enfermedad, le confiesa que la tuberculosis no le dará mucho tiempo y que está cansado de la vida que lleva. Aún así, le asegura que, aunque ser su amigo no sea fácil, estará a su lado cuando lo necesite. A la mañana siguiente, se despide de sus amigos y parte junto a sus hermanos rumbo a Tombstone, decidido a iniciar un negocio donde nadie intente matarlo. Sin embargo, un año después, las inversiones fracasan y terminan, una vez más, detrás de una barra y haciendo cumplir la ley. Mientras los hermanos intentan mantenerse unidos, sus esposas empiezan a presionar para separarse y seguir caminos distintos, cada familia por su cuenta. La llegada al nuevo pueblo no trae la calma que White y sus hermanos esperan. Pronto quedan atrapados en un territorio dominado por los Clanton y los McLaury, dos bandas que desprecian la ley y saquean cantinas y bancos con total impunidad. El conflicto se vuelve inevitable cuando dos de sus hombres son llevados ante la justicia. En la corte, el juez fija una fianza de $7,000 para cada uno, y con tono severo, les pregunta si realmente cuentan con el dinero para pagarla. Clanton irrumpe en la sala acusando a los Earps de haberlos inculpado injustamente, sembrando tensión y murmullos entre los presentes. Tras aquel episodio, los Clanton y los McLaury abandonan el pueblo, pero el ambiente sigue cargado. No pasa mucho tiempo antes de que el comisario Behan, llegado desde Bisbee, donde los forajidos fueron capturados, aparezca furioso por no haber sido informado de la audiencia. White y sus hermanos saben bien que su enojo no es casual. Behan colabora en secreto con ambas bandas, facilitando sus robos y protegiendo sus movimientos. Esa misma noche, Behan busca a White a solas y con palabras medidas intenta persuadirlo de que no se interponga en los planes de los forajidos. Si cooperan, insinúa, todos pueden beneficiarse, pero White no es hombre de tratos turbios. Le deja claro que, si Behan y los Clanton quieren enfrentarse a los Earps, saben perfectamente dónde encontrarlos. El mensaje es recibido, y la respuesta no tarda en llegar. La banda decide provocar a los oficiales disparando al aire, con la intención de atraerlos hacia una emboscada. Virgil es el primero en acudir, y sin sospechar el peligro, les ordena que se detengan y arrojen las armas. Desde las sombras de un establo, uno de los Clanton ya lo tiene en la mira, dispuesto a disparar. Sin embargo, el comisario Fred Watts se interpone a tiempo, evitando que Virgil caiga abatido. El juez, viejo amigo de Fred, no oculta su indignación, eleva la fianza a $15,000 y anuncia que William será llevado a juicio para responder por los crímenes cometidos. Al día siguiente, Behan recibe la visita de su novia, Josie. Al bajar del carruaje, la joven cruza miradas con White y él queda inmediatamente flechado. Behan no tarda en alardear de su relación. En la taberna presume la compañía de Josie y muestra algunas de sus fotografías a sus amigos, como si se tratara de un trofeo. No pasa mucho tiempo antes de que Josie se entere de lo que Behan está haciendo con su imagen, y ofendida y decepcionada, decide dejar al comisario. Junto a White camina a la vera del río, donde la conversación se vuelve más íntima. Josie le pregunta si Mary Earps es su esposa, entonces él le confiesa que llevan un tiempo juntos y que ella usa su apellido, pero aclara que no están casados. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a sentir algo parecido a lo que Uriah le hizo sentir tiempo atrás. Al día siguiente, tras pagar la fianza por William, Clanton deja en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. En ese momento, Doc les pregunta cuándo van a dejar las palabras y pasar a los hechos. Si realmente desean enfrentarse con los Earps, que lo hagan ahí mismo. White avanza en su relación con Josie, y en una de las noches que pasan juntos, le confiesa que amó a una mujer más de lo que jamás podría amar a nadie. Le cuenta que, al perderla, destruyó todo lo que habían construido juntos. Josie, comprendiendo el peso de ese pasado, le revela que nunca le pedirá más de lo que él pueda dar, le basta con estar cerca suyo. La intimidad se rompe cuando Virgil los interrumpe, se lleva a su hermano de inmediato hasta su casa, donde lo espera una escena devastadora. Matt ya ha intentado terminar con todo. Sin el amor de White, no quiere seguir allí y le deja en claro que se irá si él la abandona. Incapaz de enfrentar lo que siente, White se aleja y entra en la taberna donde le pide un trago al cantinero. Doc advierte al instante el peligro. Después de tantos años de sobriedad, ve a su amigo al borde de recaer y se acerca para hablar con él. Intenta disuadirlo, apelar a la razón, pero nuestro protagonista termina bebiendo, buscando ahogar los pensamientos que no puede ordenar. Mientras tanto, Clanton y sus hombres recorren una de las tabernas de Tombstone y hablan sin reparos de la venganza que planean contra los hermanos Earps. Los rumores llegan rápido a oídos de Doc, que no tarda en enfrentarlo delante de todos. Lo reta a un duelo, pero el forajido no está armado, y Morgan interviene antes de que la situación se descontrole. Clanton se retira de la taberna bajo la atenta mirada de White, consciente de que el conflicto ya no puede evitarse.
A la mañana siguiente, White y sus hermanos se reúnen en el pueblo. Han oído los rumores, los Clanton y los McLaury están en Tombstone y piensan matar al primer Earps que se cruce en su camino. White pide un café, como de costumbre, y espera sentado mientras sus hermanos recorren el pueblo en busca de información. Virgil y Morgan no tardan en volver y le cuentan que los hermanos Clanton, junto a los hermanos McLaury y algunos de sus hombres, acaban de salir de una de las tabernas. White no duda, decide ir a enfrentarlos, junto a Doc, que aparece fuera. Los cuatro avanzan por la calle principal con la intención de arrestar a los bandidos, aunque preparados para un tiroteo. El pueblo entero los observa, las conversaciones se apagan, las puertas se entrecierran, y todos saben que algo está a punto de suceder. Cuando finalmente se plantan frente a ellos, Virgil da la orden, les pide que arrojen las armas. El silencio es ensordecedor, nadie se mueve, y cualquier paso en falso puede significar la muerte. Billy cae al suelo herido, y desde allí, responde disparando a la pierna de Virgil. Morgan recibe un tiro en el hombro, y Doc logra abatir a uno de los McLaury, pero también resulta herido en la pierna. El caos dura apenas unos segundos. Cuando el humo se disipa, solo Clanton sigue con vida entre los forajidos, ya que no estaba armado. Virgil y Morgan sobreviven a pesar de sus heridas, y Doc apenas tiene un rasguño en la pierna. Como de costumbre, ningún disparo siquiera roza a White. A pesar de haber participado en innumerables enfrentamientos, nunca le han dado un tiro. Al terminar la balacera, Behan se acerca a nuestro protagonista con intenciones de arrestarlo, pero White lo ignora, su atención está puesta en sus hermanos, asegurándose de que sigan con vida. A los pocos días, Clanton y su banda atraviesan Tombstone en una caravana funeraria, rindiendo homenaje a los compañeros que perdieron en el enfrentamiento contra los Earps. Poco después llega John, uno de los comisarios que trabaja junto a White, y le revela que existen órdenes de arresto contra él, Doc, Morgan y Virgil. White no piensa entregarse, al menos no hasta asegurarse de que su familia esté a salvo. Cuando Morgan y Virgil se recuperan lo suficiente, se trasladan juntos a un hotel, donde sus esposas quedan bajo custodia a la espera de la audiencia. Acusados de asesinato, los hermanos Earps y Doc son llevados ante el juez de Tombstone. Durante el juicio, el magistrado concluye que, al intentar arrestar a los Clanton y los McLaury, los Earps actuaron de manera imprudente y censurable. Sin embargo, reconoce la existencia de un claro elemento criminal entre los forajidos y las numerosas amenazas que pesaban sobre los Earps. Por ese motivo, no puede declarar criminal el acto cometido. White y sus hermanos quedan en libertad bajo la atenta mirada de Clanton y el resto de la banda. Esa misma noche deciden celebrar, jugando al billar y tomando algunos tragos en la taberna de Hatch. White sale al exterior dispuesto a enfrentar a los forajidos, pero la oscuridad de la noche no permite distinguir dónde se esconden. Hatch envía a su hijo a buscar a James y a Virgil para advertirles de lo que está ocurriendo. Cuando Virgil se dirige hacia el lugar, mientras tanto, White sostiene a su hermano entre los brazos y se despide de él mientras, frente a sus ojos, da su último suspiro. Virgil, por su parte, recibe atención médica de urgencia, los disparos han dañado gravemente su brazo. Cuando pregunta por Morgan, White no encuentra fuerzas para responder y se limita a retirarse de la habitación en silencio. Días más tarde, el menor de los Earps, Warren, llega a Tombstone buscando a su hermano Morgan con la intención de llevarlo a California junto a sus padres. Para White, la decisión ya está tomada, con el deseo de vengar a su hermano, traza un plan. James, Virgil y sus esposas viajarán en tren rumbo a California. Solo cuando estén a salvo podrá ocuparse de ajustar cuentas. Al ir en busca de Matty a su habitación, ella lo enfrenta con amargura, le dice que es injusto que él sea el único de los hermanos que no ha recibido un disparo. White asegura a los oficiales que todo ha sido un accidente y luego le pide a Matty que suba a ese tren, que necesita que esté a salvo. Pero Matty sigue herida, incapaz de perdonar que la haya dejado por Josie, y antes de que él se vaya, le advierte que, cuando regrese, ella ya no estará allí. Mientras preparan las maletas para el viaje a California, Doc recibe una carta. Clanton y sus hombres están vigilando los trenes en Tucson, una de las paradas del tren que se dirige a California. Han descubierto el plan de nuestro protagonista y esperan el momento adecuado para emboscarlos. Al enterarse, White toma una decisión, subirá al tren con ellos, y cuando lleguen a Tucson, piensa terminar con Clanton y su banda de una vez por todas. Cuando finalmente llegan a la estación de Tucson, White se asegura de que el vagón donde viaja su familia quede bien custodiado y luego desciende del tren para enfrentar a sus enemigos. Desde el techo de la estación, un forajido ya lo tiene en la mira, pero Doc reacciona a tiempo y se interpone, salvándole la vida.
Clanton comprende de inmediato que la emboscada ha sido descubierta y se aleja de la estación. White regresa al tren y se despide de su familia, que continúa el viaje rumbo a California, pero antes de partir, Virgil lo toma del brazo y le hace una última petición, que acabe con todos. De regreso en Tombstone, el cartero se acerca a White y le entrega una orden de arresto a su nombre. Todos en Tucson han sido testigos de que mató a Stilwell. Deciden entonces empacar y marcharse, antes de que la ley los alcance. Antes de partir, White se reúne con Josie, le pide que se vaya a San Francisco con sus padres, que se mantenga a salvo. Le promete que, cuando todo termine, irá a buscarla. Josie comprende la misión que lo impulsa y le asegura que lo estará esperando, todos los días. El viaje en busca de sus enemigos comienza de inmediato. Sin embargo, a poco de dejar atrás el pueblo, Behan los intercepta. White no se detiene, le deja en claro, que si lo sigue buscando, lo encontrará. Charlie es el primero en ser descubierto. Al darse cuenta de que lo han localizado, huye de su casa y se interna en el bosque. Doc lo persigue a caballo, y entre los árboles intercambian disparos, los fogonazos rompen la quietud y el eco de los tiros rebota entre las ramas. Cuando Charlie cree haber logrado escapar, White se le cruza en su camino. Charlie arroja la escopeta, no quiere morir, pero White no tiene intención de dejarlo ir. Al caer la noche, Doc y White comparten un momento a solas. Su amigo le dice que no va a lograr lo que se propone, no puede matarlos a todos. Lo mejor es esperar, abandonar Arizona por un tiempo, y cuando los demás crean que todo ha terminado, regresar y cazarlos uno por uno. A la mañana siguiente retoman el rastro del resto de la banda. White avanza unos metros por delante, tanteando el terreno, hasta que se detiene de golpe. Algo no encaja. El tiroteo estalla sin aviso, y uno a uno, los hombres de los Clanton y los McLaury caen al suelo. En el momento en que White se queda sin balas, William aprovecha la oportunidad para intentar abatirlo, pero ninguno de sus disparos llegan a destino. 17 años más tarde, White llega junto a Josie a la costa de Alaska, persiguiendo el oro y el viejo sueño de asentarse, por fin, en un lugar definitivo. Allí, un joven lo reconoce, le cuenta que su tío se llamaba Tommy O'Rourke y que White le salvó la vida. Le relata cómo su tío quedó envuelto en un enfrentamiento tras un juego de cartas y cómo una multitud, decidida a hacer justicia por mano propia, se presentó en la comisaría. White los enfrentó sin titubear, les dijo que Tommy sería juzgado por la ley, y al ver que no tenían intención de retirarse, les advirtió que podían matarlo si querían, pero que antes se llevaría a unos cuantos con él. La multitud se dispersó, la comisaría quedó despejada y Tommy O'Rourke fue juzgado como correspondía. White le pregunta qué fue de él, y el joven le responde que lo mataron a tiros en Omaha, en 1887. Anyway, it's an honor, Mr. Como siempre dice White, las anécdotas casi nunca resisten a la realidad. Doug Holliday murió a los 36 años en un sanatorio en Glenwood Springs, Colorado, a causa de su tuberculosis. Virgil, James y sus esposas vivieron en California el resto de sus vidas, donde continuaron trabajando como cantineros y policías. El resto de los Clanton fueron muriendo misteriosamente años después de la muerte de Morgan. White y Josie siguieron casados durante 47 años. En 1929, White murió a los 80 años, acompañado de Josie, nunca lo tocó una bala. Josie murió 15 años más tarde, las cenizas de ambos yacen juntas en Colma, California. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.